Desde el Génesis, Dios revela su amor perdonador. Adán y Eva desobedecieron, pero Dios, en su misericordia, les vistió en lugar de destruirlos. En el hebreo bíblico, perdonar, nasá, también significa levantar una carga. Dios nos quita el peso del pecado, como hizo con Israel en el desierto. Imagina vivir con una culpa tan grande que sientes que no hay vuelta atrás. Ese fue el caso de Adán y Eva cuando desobedecieron a Dios en el Edén. En lugar de recibir un castigo inmediato y final, Dios hizo algo inesperado. Los vistió con túnicas de piel, un gesto de compasión que prefiguraba el sacrificio de Cristo. Este acto nos muestra que, desde el principio, Dios ha estado más interesado en restaurarnos que en destruirnos. El perdón divino no es simplemente olvidar un error, sino levantar una carga que nos aplasta. La palabra hebrea nasá, usada en muchos pasajes del Antiguo Testamento, significa cargar o quitar. Cuando Dios perdona, no solo decide no castigarnos, sino que nos libera del peso de nuestra culpa. Un ejemplo poderoso de esto lo encontramos en la historia del pueblo de Israel en el desierto. Dios los rescató de la esclavitud en Egipto, pero ellos constantemente murmuraban y se rebelaban. Aún así, en lugar de abandonarlos, Dios proveyó alimento, agua y protección, demostrando que su misericordia es más grande que nuestras fallas. Cuando Moisés subió al monte Sinaí para recibir la ley, el pueblo, en su impaciencia, construyó un becerro de oro y lo adoró. Este fue un acto de traición directa contra Dios, pero en lugar de exterminarlos, Dios se reveló a Moisés con estas palabras: Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad. Éxodo 34:6. Aquí vemos que el perdón es parte esencial del carácter de Dios. En la Biblia, el perdón está profundamente ligado a la restauración. En la historia de José, sus hermanos lo vendieron como esclavo por envidia, pero años después, cuando tuvo la oportunidad de vengarse, eligió perdonarlos. Lo interesante es que cuando José revela su identidad, sus hermanos quedan aterrorizados esperando represalias. Sin embargo, José les dice: «No temáis, ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? Vosotros pensasteis mal contra mí, pero Dios lo encaminó a bien». Génesis 50, 19, 20. Aquí no solo vemos el poder del perdón, sino también su impacto en la sanación de las relaciones. Otro ejemplo asombroso de la misericordia de Dios se encuentra en la historia del rey David. A pesar de ser un hombre conforme al corazón de Dios, cometió adulterio con Betsabé y ordenó la muerte de su esposo. Cuando el profeta Natán lo confrontó, David se quebrantó y escribió el Salmo 51, donde clama: «Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, y renueva un espíritu recto dentro de mí». Dios no solo lo perdonó, sino que siguió usando su vida para cumplir su propósito. Curiosamente, la ciencia moderna ha descubierto que el perdón tiene efectos positivos en la salud física. Investigaciones han demostrado que el resentimiento y la falta de perdón pueden aumentar los niveles de cortisol, la hormona del estrés, lo que contribuye a enfermedades como la hipertensión y problemas cardíacos. En cambio, las personas que practican el perdón experimentan menos ansiedad, depresión y problemas de salud. Aunque la Biblia no usa términos científicos, ya enseñaba esta verdad en Proverbios 17:22. El corazón alegre constituye buen remedio, pero el espíritu triste seca los huesos. El perdón no solo es beneficioso a nivel individual, sino también a nivel comunitario. En la ley mosaica, el año del jubileo, que ocurría cada 50 años, era un tiempo en el que se cancelaban las deudas y se liberaban a los esclavos. Esto aseguraba que el pueblo no viviera perpetuamente bajo cargas insostenibles. Este principio refleja el corazón de Dios, quien desea que vivamos en libertad, no atados por la culpa ni el rencor. El acto de perdonar también es una poderosa herramienta espiritual. En el Nuevo Testamento, Jesús enseñó que nuestra capacidad de recibir el perdón divino está ligada a nuestra disposición de perdonar a los demás. En Mateo 6, 14, 15, Jesús dice: «Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas». Este pasaje nos confronta con una realidad profunda. Cuando nos aferramos al resentimiento, bloqueamos la obra restauradora de Dios en nuestra vida. Una de las historias más impactantes de perdón en la Biblia es la del profeta Oseas. Dios le pidió que se casara con Gomer, una mujer que le fue infiel repetidamente.
Sin embargo, Oseas la recibió de vuelta una y otra vez, reflejando el amor inquebrantable de Dios por su pueblo. En Oseas 14:4, Dios declara: «Yo sanaré su rebelión, los amaré de pura gracia, porque mi ira se apartó de ellos». Este pasaje nos recuerda que el perdón no se basa en lo que merecemos, sino en el amor inmerecido de Dios. El perdón también tiene un poder transformador. Un claro ejemplo de esto se encuentra en la historia de Pablo. Antes de convertirse, Pablo perseguía a los cristianos con ferocidad, incluso supervisando la muerte de Esteban. Sin embargo, cuando tuvo un encuentro con Jesús en el camino a Damasco, su vida cambió radicalmente. En lugar de ser destruido por su pasado, fue restaurado y convertido en uno de los apóstoles más influyentes del cristianismo. En sus cartas, Pablo habla del perdón como un acto que refleja el carácter de Dios. En Colosenses 3:13 dice: «Soportándoos unos a otros, y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros». El mayor acto de perdón en la historia fue la cruz. Jesús, sin pecado, cargó con la culpa de toda la humanidad. Mientras era crucificado, pronunció palabras que desafían toda lógica humana. «Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen». Lucas 23:34. Aquí vemos la esencia del Evangelio. El perdón de Dios no depende de nuestro mérito, sino de su amor infinito. El perdón no siempre es fácil. Hay heridas profundas que parecen imposibles de sanar. Sin embargo, la Biblia nos muestra que el perdón no es un sentimiento, sino una decisión. No significa justificar el mal, sino soltar la carga para permitir que Dios haga justicia en su tiempo. Si sientes que hay algo en tu vida que necesitas perdonar o ser perdonado, recuerda que Dios es un Padre que siempre está dispuesto a restaurarte. Su amor es más grande que cualquier error, y su perdón es el puente que nos lleva a la verdadera sanación. El perdón no es solo una enseñanza central en la Biblia, sino la esencia misma del carácter de Dios. Jesús no solo predicó sobre el perdón, sino que lo vivió hasta su último aliento en la cruz. Cuando dijo: «Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen», Lucas 23:34, usó el verbo griego aphiemi, que implica soltar completamente, dejar ir sin esperar nada a cambio. Lo impactante de esta declaración es que, en la cultura judía de su tiempo, el Mesías esperado debía traer justicia y juicio sobre sus enemigos, no perdón sobre sus verdugos. El perdón de Jesús no fue un simple gesto de misericordia, sino una declaración de guerra contra el pecado y la maldad. Desde una perspectiva humana, sus palabras en la cruz eran impensables. Los romanos utilizaban la crucifixión como el castigo más cruel y humillante, diseñado para causar el máximo dolor posible. La persona crucificada sufría una muerte lenta por asfixia, en medio de burlas y humillaciones. Sin embargo, en ese momento de agonía, en lugar de clamar por venganza, Jesús pidió perdón por aquellos que lo estaban matando. Este nivel de perdón tiene un significado profundo. En la Biblia, el perdón está ligado a la liberación. En el Antiguo Testamento, cuando se hablaba de la remisión de pecados, se utilizaba la imagen del chivo expiatorio en el día de la expiación. En Levítico 16, el sumo sacerdote imponía sus manos sobre un macho cabrío y confesaba sobre él los pecados del pueblo, para luego enviarlo al desierto, simbolizando la eliminación del pecado. Jesús se convirtió en ese chivo expiatorio definitivo, llevando sobre sí las culpas de toda la humanidad. Uno de los momentos más significativos en la enseñanza de Jesús sobre el perdón se encuentra en Mateo 18, 21-22. Pedro se acercó y le preguntó: «Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le respondió: «No te digo hasta 7, sino hasta 70 veces 7». En la mentalidad judía, el número 7 representaba la plenitud y la perfección, por lo que Pedro pensaba que estaba siendo generoso. Sin embargo, Jesús amplió el concepto de perdón a un nivel que rompía cualquier expectativa humana. La enseñanza de Jesús en este pasaje nos muestra que el perdón no es una cuestión de números, sino de actitud. No se trata de llevar una cuenta, sino de vivir en una disposición constante de soltar la ofensa. Lo más interesante es que, en la cultura judía, había un relato sobre Caín en Génesis 4:24, donde su descendiente Lamec decía: «Si 7 veces es vengado Caín, Lamec en verdad 70 veces 7». Mientras que Lamec usaba esta expresión para hablar de venganza. En Marcos 2:5, Jesús sanó a un paralítico diciéndole primero:
Hijo, tus pecados te son perdonados. La sanidad física vino después, pero Jesús dejó claro que la raíz del problema no estaba en su cuerpo, sino en su alma. Aquí vemos que el perdón divino no solo restaura nuestra relación con Dios, sino que también puede traer sanidad emocional y física. En la historia de la mujer adúltera en Juan 8, los fariseos querían apedrearla según la ley de Moisés. Sin embargo, Jesús, en lugar de condenarla, les dijo: «El que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra». Uno por uno, los acusadores se fueron hasta que solo quedó la mujer con Jesús. Él entonces le dijo: «Ni yo te condeno, vete y no peques más». Esta escena muestra que el perdón de Dios no es solo un acto de compasión, sino una invitación a una vida transformada. En la cultura de la época, una mujer sorprendida en adulterio era vista como una deshonra total, sin posibilidad de redención. Lo curioso es que, según la ley, también el hombre involucrado debía ser castigado, pero él no estaba presente en la acusación. Esto deja ver la hipocresía de los fariseos, quienes solo buscaban atrapar a Jesús. Su respuesta no solo desarmó su trampa, sino que reveló la profundidad del amor y la gracia de Dios. El perdón también es una herramienta de liberación espiritual. En 2 de Corintios 2:10-11, Pablo advierte que cuando no perdonamos, Satanás puede tomar ventaja sobre nosotros. El resentimiento crea puertas abiertas para la amargura y el engaño. Hay un pasaje impactante en Efesios 4:26-27 que dice: «Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo». Aquí vemos que la falta de perdón no solo nos afecta emocionalmente, sino que también da acceso a fuerzas espirituales negativas. Un dato fascinante es que en la Edad Media se creía que el odio y la falta de perdón podían causar enfermedades físicas y mentales. Aunque en esa época no había estudios científicos sobre el tema, hoy en día la psicología moderna ha confirmado que el resentimiento prolongado está relacionado con el estrés crónico, la ansiedad y la depresión. El perdón es una elección poderosa. No significa justificar el mal ni permitir que nos sigan hiriendo, sino decidir no vivir esclavizados al pasado. Jesús nos dejó el ejemplo supremo de perdón y nos llama a seguirlo. En Mateo 6:14-15 nos dice claramente: «Si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas». Aquí vemos que el perdón no es solo un acto de amor, sino un requisito espiritual. Cuando nos aferramos a la amargura, nos desconectamos de la gracia de Dios. Es por eso que Jesús incluyó el perdón en la oración del Padre Nuestro, estableciendo que es una parte fundamental de nuestra vida de fe. A lo largo de la historia, grandes líderes espirituales han experimentado el poder del perdón. Uno de los ejemplos más conmovedores es el de Corrie ten Boom, una mujer cristiana que sobrevivió a los campos de concentración nazis. Años después de la guerra, se encontró cara a cara con uno de los guardias que había torturado a su familia. Él se acercó a ella y le pidió perdón. En ese momento, Corrie sintió que humanamente no podía hacerlo, pero oró a Dios y en un acto de fe, extendió su mano. En ese instante, sintió una oleada de paz y amor inexplicables. Este testimonio muestra que el verdadero perdón no es algo que podamos lograr por nuestra cuenta, sino que es una obra de Dios en nosotros. Si hoy sientes que hay alguien a quien necesitas perdonar o si cargas con una culpa que parece demasiado grande, recuerda que Jesús vino para liberarte. Su perdón es más fuerte que cualquier pecado y su gracia es suficiente para restaurarte. Queremos seguir compartiendo estos mensajes de transformación y esperanza contigo. Si este contenido ha sido de bendición para tu vida, suscríbete a nuestro canal y activa las notificaciones para que no te pierdas ninguna enseñanza. Juntos, sigamos descubriendo el poder del perdón y el amor de Dios. El perdón no solo es un mandato de Dios, sino un reflejo de su naturaleza. Cuando Jesús enseñó sobre el perdón, lo hizo con la autoridad de alguien que conocía el corazón humano y entendía la profundidad del daño que el pecado causa en la vida. Un rey decidió hacer cuentas con sus siervos y uno de ellos le debía 10.000 talentos, una suma tan inmensa que era imposible de pagar. Para darnos una idea de la magnitud de esta deuda, un solo talento equivalía aproximadamente a 6.000 días de salario en aquella época. Esto significa que el siervo debía el equivalente a más de 160.000 años de trabajo. Sin embargo, el rey, movido a misericordia, le perdonó toda la deuda.
Pero lo sorprendente es que este mismo siervo, al salir, encontró a un compañero que le debía 100 denarios, una cantidad ínfima en comparación, y lo tomó por el cuello exigiéndole el pago. Cuando el compañero no pudo pagar, lo mandó a la cárcel. Cuando el rey se enteró de lo sucedido, se indignó y llamó al siervo diciéndole: «Siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti?» Entonces lo entregó a los verdugos hasta que pagara toda la deuda. Jesús concluye la historia diciendo: «Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas». Este relato nos enseña que Dios nos ha perdonado una deuda impagable y por lo tanto no tenemos derecho a negar el perdón a otros. También nos revela que la falta de perdón nos encierra en una prisión espiritual, pues el rey entregó al siervo a los verdugos, lo que simboliza la angustia, la amargura y la esclavitud emocional que trae el resentimiento. Un dato interesante es que en la cultura judía, cuando alguien no podía pagar una deuda, era común que él y su familia fueran vendidos como esclavos. El hecho de que el rey haya perdonado una cantidad tan inmensa iba en contra de toda lógica económica, pero este es el punto central de la parábola. El perdón de Dios no se basa en méritos ni en justicia humana, sino en su gracia infinita. Jesús enseñó esta parábola justo después de que Pedro le preguntara cuántas veces debía perdonar a su hermano. La conexión es clara. El perdón no es un acto que se otorga una vez y se olvida, sino un estilo de vida. No es algo que damos porque la otra persona lo merece, sino porque hemos sido perdonados primero. El perdón también tiene un efecto profundo en nuestra relación con Dios. En Marcos 11:25, Jesús dice: «Cuando estéis orando, perdonad, si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros». Aquí vemos que el perdón no es opcional en la vida de un creyente. Si queremos que nuestras oraciones sean escuchadas, debemos asegurarnos de no tener rencor en nuestro corazón. El profeta Isaías, en el capítulo 59, versículo 2, advierte que el pecado nos separa de Dios y que nuestras iniquidades pueden hacer que Él no escuche nuestras oraciones. La falta de perdón es una de las barreras más grandes que pueden existir en nuestra vida espiritual. En la historia de José encontramos uno de los ejemplos más conmovedores de perdón en toda la Biblia. José fue vendido como esclavo por sus propios hermanos, pasó años en prisión injustamente y sufrió traiciones de personas en las que confiaba. Sin embargo, cuando finalmente tuvo la oportunidad de vengarse, eligió el perdón. En Génesis 50:20 les dijo a sus hermanos: «Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien». Lo asombroso de la historia de José es que él entendió que Dios usó incluso la maldad de sus hermanos para llevarlo al propósito que tenía para su vida. Esto nos enseña que el perdón no significa negar el dolor que hemos sufrido, sino confiar en que Dios puede transformar lo malo en bendición. Desde un punto de vista psicológico, el acto de perdonar tiene un impacto tangible en nuestra salud. Diversos estudios han demostrado que el resentimiento prolongado puede aumentar los niveles de cortisol, la hormona del estrés, lo que a su vez contribuye a enfermedades del corazón, hipertensión y trastornos del sueño. Un caso impresionante es el del Dr. Everett Worthington, un psicólogo cristiano que dedicó su vida a estudiar el poder del perdón. Su investigación se volvió personal cuando su madre fue brutalmente asesinada en un robo. En lugar de vivir consumido por el odio, decidió aplicar sus propias enseñanzas y perdonar a los asesinos. Años después, descubrió que su acto de perdón había reducido su propio riesgo de enfermedades relacionadas con el estrés. El apóstol Pablo también habló sobre el perdón como un reflejo de la nueva vida en Cristo. En Colosenses 3:13 dice: «Soportaos unos a otros y perdonaos unos a otros si alguno tiene queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros». Aquí Pablo deja claro que el estándar para perdonar no es lo que sentimos o lo que creemos que es justo, sino el perdón que hemos recibido en Cristo. En Efesios 4:31-32 también exhorta: «Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia, y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo». Un dato fascinante sobre el mundo antiguo es que la mayoría de las religiones paganas no incluían el concepto de perdón como un principio central.
En las culturas greco-romanas, la venganza era vista como un derecho y una obligación. El cristianismo trajo una idea radicalmente nueva al mundo, la de amar a los enemigos y perdonar sin límites. Jesús llevó este principio al extremo cuando, en el Sermón del Monte, dijo en Mateo 5:44, «Amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen». Para muchas personas, esto parece imposible. Sin embargo, la clave está en que el perdón no es un sentimiento, sino una decisión. En Lucas 17:3-4, Jesús dice, «Si tu hermano pecare contra ti, repréndele, y si se arrepintiere, perdónale. Y si 7 veces al día pecare contra ti, y 7 veces al día volviera a ti, diciendo, me arrepiento, perdónale». Lo interesante aquí es que Jesús no dice que debemos esperar a que nos pidan perdón para soltar la ofensa. En el contexto cultural judío, el número 7 representaba la totalidad, por lo que Jesús está diciendo que debemos estar dispuestos a perdonar sin límites. Un ejemplo poderoso de esto es el de Richard Wurmbrand, un pastor cristiano que fue torturado en las prisiones comunistas de Rumania por predicar el Evangelio. A pesar de sufrir golpizas y humillaciones constantes, él decidió orar por sus torturadores y demostrarles amor. Muchos de ellos terminaron convirtiéndose al cristianismo por su testimonio. Si hoy hay alguien en tu vida a quien aún no has perdonado, te invito a que entregues esa carga a Dios. No importa cuánto daño te hayan hecho, el perdón no es para justificar la maldad de otros, sino para liberarte a ti mismo. Dios tiene un propósito para tu vida, pero el resentimiento puede ser un obstáculo que impide que avances. Jesús nos llama a vivir en libertad, y el perdón es la llave que abre esa puerta. Si esta enseñanza ha sido de bendición para ti, suscríbete a nuestro canal y activa las notificaciones para recibir más contenido que te ayude a crecer en tu vida espiritual. Recuerda que el perdón no es solo una opción, sino el camino hacia la verdadera sanación y paz. El perdón no es solo una decisión, sino un proceso profundo que involucra el corazón, la mente y el alma. Muchas veces, el mayor obstáculo para perdonar no es la gravedad de la ofensa, sino el orgullo y el temor a ser heridos nuevamente. Sin embargo, la Biblia nos muestra que el perdón no solo nos libera del pasado, sino que también abre la puerta a la bendición y al favor de Dios. Cuando Jesús colgaba en la cruz, pronunció unas palabras que cambiaron la historia de la humanidad. «Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen». Lucas 23:34. En ese momento, Jesús tenía todo el derecho de clamar por justicia, de pedir que el juicio de Dios cayera sobre aquellos que lo crucificaban. Sin embargo, eligió el perdón. Lo extraordinario de estas palabras es que no solo se referían a los soldados romanos, sino a toda la humanidad. Jesús veía más allá de la traición, más allá de la injusticia, más allá del dolor físico que estaba experimentando. Él entendía que el verdadero enemigo no era la gente que lo clavó en la cruz, sino el pecado y la oscuridad que dominaban sus corazones. Este ejemplo nos enseña que el perdón no se basa en lo que otros merecen, sino en la gracia de Dios en nuestras vidas. En Efesios 4:32, Pablo nos exhorta: «Sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo». La comparación es clara. Si hemos sido perdonados por Dios, no tenemos excusa para no perdonar a los demás. Uno de los mayores obstáculos para el perdón es la sensación de que estamos perdiendo algo al dejar ir la ofensa. La mente humana tiende a aferrarse a la idea de justicia y venganza. Sin embargo, Proverbios 20:22 nos aconseja: «No digas, yo me vengaré, espera en Jehová y Él te salvará». Aquí vemos un principio fundamental del reino de Dios. Cuando perdonamos, no estamos ignorando la justicia, sino dejando que Dios sea quien actúe a su tiempo y a su manera. El rey David entendía bien este principio. En múltiples ocasiones tuvo la oportunidad de tomar venganza contra sus enemigos, especialmente contra el rey Saúl, quien lo persiguió y trató de matarlo sin razón. Sin embargo, David decidió no levantar su mano contra el ungido de Dios, confiando en que el Señor haría justicia en su momento. Al final, Dios exaltó a David y lo puso como rey de Israel, cumpliendo la promesa que le había hecho. Un dato fascinante sobre la cultura hebrea es que el perdón estaba profundamente arraigado en sus festividades y rituales. En el día de la expiación, conocido como Yom Kippur, los israelitas llevaban 2 machos cabríos al templo,
Uno era sacrificado como ofrenda por los pecados del pueblo, mientras que el otro, conocido como el chivo expiatorio, era enviado al desierto después de que el sumo sacerdote simbólicamente colocara sobre él los pecados de la nación. Esta práctica representaba la remoción del pecado y la restauración de la comunión con Dios. Este concepto de carga de pecado nos ayuda a entender lo que Jesús hizo por nosotros en la cruz. Él se convirtió en nuestro chivo expiatorio, llevando sobre sí todas nuestras ofensas, para que pudiéramos ser completamente perdonados. Cuando nos negamos a perdonar, en cierto sentido estamos actuando como si la obra de Cristo no fuera suficiente, como si quisiéramos seguir cargando con el peso del pecado ajeno, en lugar de dejarlo en manos de Dios. El resentimiento no solo afecta nuestra relación con Dios, sino que también tiene un impacto devastador en nuestra salud emocional y física. Investigaciones en el campo de la psicología han demostrado que la falta de perdón está relacionada con altos niveles de ansiedad, depresión y enfermedades cardiovasculares. Un estudio realizado por la Universidad de Stanford encontró que las personas que practican el perdón experimentan una reducción significativa en la presión arterial y en los síntomas de estrés crónico. Uno de los casos más inspiradores sobre el poder del perdón es el de Corrie ten Boom, una cristiana holandesa que fue encarcelada en un campo de concentración nazi por ayudar a judíos durante la Segunda Guerra Mundial. Años después de ser liberada, se encontró cara a cara con uno de los guardias que había estado en el campo donde su hermana murió. Él le extendió la mano y le pidió perdón. En ese momento, Corrie sintió que su carne se resistía, pero recordó las palabras de Jesús y con la ayuda de Dios decidió perdonar. En su testimonio, cuenta que en el instante en que tomó su mano, sintió el amor de Dios fluir a través de ella, liberándola completamente de la amargura. El perdón también tiene el poder de restaurar relaciones rotas. En el libro de Filemón, Pablo intercede por Onésimo, un esclavo que había huido de su amo y que luego se convirtió en cristiano. Pablo le escribe a Filemón, instándolo a recibir a Onésimo no ya como esclavo, sino como hermano amado. Filemón 16. Lo impresionante de esta historia es que, en la cultura romana, un esclavo fugitivo podía ser castigado con la muerte. Sin embargo, Pablo no solo pide perdón para Onésimo, sino que ofrece pagar cualquier deuda que él haya dejado pendiente. Este es un reflejo de lo que Cristo hizo por nosotros. En la cruz, Él tomó nuestra deuda y la pagó en su totalidad, permitiéndonos ser reconciliados con Dios. Así como hemos sido reconciliados con el Padre, también debemos buscar la reconciliación con nuestros hermanos. Jesús enseñó que la verdadera grandeza en el reino de Dios no se encuentra en la venganza o en la autojustificación, sino en la humildad y el amor. En Mateo 18:4 dijo: «Cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos». Esta enseñanza está directamente relacionada con el perdón, porque para perdonar se necesita humildad. El orgullo nos dice que merecemos justicia, que el otro debe reconocer su error antes de que podamos liberarlo de la culpa. Pero la humildad nos permite soltar la ofensa y confiar en que Dios es el único juez justo. Un ejemplo de esta humildad se ve en la historia de Esteban, el primer mártir cristiano. Mientras era apedreado por predicar el Evangelio, en lugar de maldecir a sus verdugos, clamó a Dios diciendo: «Señor, no les tomes en cuenta este pecado». Hechos 7:60. Su actitud refleja el mismo espíritu de Cristo en la cruz. Lo más impactante de esta historia es que entre los que lo apedreaban estaba Saulo, quien más tarde se convertiría en el apóstol Pablo, el mayor evangelista del cristianismo. Esto nos muestra que el perdón puede ser el primer paso para la transformación de otra persona. Cuando decidimos perdonar, estamos sembrando semillas de gracia que pueden florecer en el corazón de quienes nos han hecho daño.